Ministerio de Enseñanza, muy buenos días. ¿Cómo les ha ido? Qué bueno podernos ver por medio de esta clase. Tenemos dos clases conmigo y vamos a ver esta y otra clase para finalizar. Sé que han estado ahí muy conectados en el instituto, en sus clases, vieron clases con el pastor Orlando, creo que vieron clases con cada uno de los maestros que vieron con Nelsi también. Así que bueno, estén ahí muy prestos con cada una de las clases porque hay cosas bien interesantes que tenemos que ir aprendiendo. El tema de hoy es muy importante porque está con base en todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido sobre restauración, sobre sanar el corazón, restaurar nuestra vida espiritual y también hemos entendido sobre dones, talentos, o sea, la manera como Dios nos ha dado esos dones, esos talentos y poder entender eso es muy importante, es bien interesante. Para llegar a terminar cerrando, digamos, con esta y con la que sigue, que es entendiendo la libertad cristiana. O sea, es importante poder entender de qué se trata, o sea, hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer en un mundo donde hay tantas cosas, donde hay tanto alboroto, en un mundo donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Es importante que nosotros tengamos muy claro cómo manejar esa línea tan delgadita de no llegar al libertinaje, pero tampoco llegar al, al legalismo, y es mantener esa línea. Y de eso se trata la clase de hoy, que es entendiendo la libertad cristiana. Así que empezaré diciéndoles que muchos cristianos definen, piensan y viven y comparten su fe, la fe cristiana, basada en reglas. O sea, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y toda la base y el fundamento lo tienen enfocado en reglas y normas. Y si bien que hay reglas y que hay normas porque están establecidas, hay principios y valores establecidos, no es solamente hago esto o no hago esto, va mucho más allá. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy. Ser cristiano es mucho más que tener reglas y normas. Ahora, esta frase que yo siempre la digo, reglas sin relación producen rebelión. Reglas sin relación producen rebelión. O sea, yo puedo aplicar una cantidad de reglas, pero si no las aplico, si no las vivo, solamente las digo y no las vivo, pues ahí ya estoy desenfocado. Ahí ya no estoy haciendo lo correcto. Porque estoy hablando de reglas que ni siquiera yo soy capaz de aplicar. Entonces, la vida cristiana tiene que ver más con que yo dejé de hacer esto, dejé de hacer lo otro. No, hermano, es que, Mori, ¿sabes qué? Yo ya no tomo, ya no fumo, ya no voy a las fiestas, ya no voy a la rumba, ya no voy al bar, ¿no? Y es solamente eso, ¿no? Un conjunto de reglas. Yo no hago, ya no hago esto y ya no hago lo otro. Pero cuando vivimos enfocado en las reglas, matamos la gracia. Y eso es clave, ¿no? Claro, hay momentos en que tenemos que mirar y definirnos bien. Entonces, si definimos el cristianismo enfocado en que yo ya no hago esto y ya no hago lo otro, ¿no? Pues creo que estamos desenfocados. Yo creo que Jesús no estaría de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es la fe? Bueno, es no dejarse el cabello largo, si eres hombre, ¿no? Las mujeres no usan jean, ¿no? Eso es ser cristiano, ¿no? Esas son reglas y normas que pusieron. Es un legalismo que no estamos de acuerdo con eso, porque ser cristiano no tiene que ver con que si yo me dejo el pelo largo, o que si yo me dejo, o que si la mujer debe usar falda y no usar pantalones como los hombres. Esas son reglas y normas caducas, ya viejas, ya no son para este tiempo. Ojo, la Biblia sí dice que la mujer debe vestirse de la manera más pulcra y correcta. Eso sí lo dice la Biblia. No es el extremo, ¿no? Porque pues muchos van al otro extremo, ¿no? Así que es importante que en esto que hablamos de libertad cristiana, cada uno de nosotros al final tenemos que definir y entenderlo y saber si estamos o no estamos de acuerdo. Entonces, el cristianismo no tiene que ver solo con eso, o que el cristiano los domingos tiene que llegar a cierta hora y venir y alzar sus manos y cantar y adorar. Eso son reglas, eso son normas, eso no es el cristianismo. Entonces,
cuando Pablo escribió la carta a los romanos, dedicó un capítulo entero a ese tema, de cómo actuarían las reglas y la gracia. Entonces hay las reglas y la gracia en la vida cristiana. Hay reglas, pero también está la gracia que Dios nos ha dado. Y en el capítulo 14 de Romanos está dedicado específicamente al tema qué lugar ocupan las reglas en la vida cristiana y qué lugar ocupa la gracia, cómo es que Dios lo dio al ser humano una libertad cristiana. Y vamos aquí, entonces las reglas matan la gracia. Vamos a Romanos 14:1, dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. ¿Qué dice? Acepten. Es decir, Pablo está diciendo, hay gente que viene a la fe, que viene puede haber gente que lleva muchos años, pero que son débiles en la fe. O sea, que no han entendido, que no han comprendido. Y Pablo dice acerca de ellos, acéptelo, ¿no? No se pongan a discutir entre la regla, que si es esto, que es lo otro, no, eso no es lo más importante. Entonces, analicemos juntos, acepten. Otras traducciones dice reciban, habla de abrigar, de amar, de acoger, habla de gracia. Entonces, extiende la gracia a otras personas y dice, no discutan, no peleen acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Ahora, habla bueno o malo. Bueno o malo es reglas. Si hay reglas que dice que eso está mal y si hay una regla que dice que eso está bien, está diciendo no discutan acerca de eso, de lo que quienes consideran, de lo que ellos o de lo que Dios considera bueno o malo. Ojo, está bien, o está bien, no cosas que Dios dijo que están mal y eso está mal. Eso no hay que hacerlo, hay que alejarnos de eso. Si Dios dice que hay cosas que yo no debo hacer, pues tengo que alejarme, dejarlo a un lado. Entonces hay reglas que Dios dejó en su palabra, pero hay cosas que Dios no legisló, que no están claras, digámoslo así, específicamente como un mandamiento, y se entiende la idea de Dios como el gobernador del universo, el que legisló todo. Emitió unas reglas, unas normas, y él dijo, esto es pecado. Y lo que él dice que es pecado, es pecado. Está bien, pero hay cosas que Dios dijo explícitamente. Hay cosas de las que Dios no habló explícitamente. ¿Tú sabías eso? A ver, ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, hay cosas específicas, hay cosas que no específicas. ¿Qué es pecado? ¿La fornicación es un pecado? Es pecado, está escrito en la palabra. ¿La idolatría es pecado? Está escrito en la palabra. Explícitamente y claramente está. Pero hay cosas que no están claras explícitamente, ¿no? Que no están claras. Por ejemplo, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué dice la Biblia sobre estos temas? No dice que sí ni que no. La Biblia explícitamente no habla de eso. No lo habla como explícitamente. Por ejemplo, ¿qué dice sobre la televisión hoy en día, ¿no? Que son toda esa cantidad de aplicaciones como Disney Plus, Star Plus, Netflix, Amazon Prime. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? No dice nada. No habló de eso específicamente. ¿Qué tiene que decirnos la Biblia acerca de cómo utilizar esos dispositivos, cómo usar las redes sociales, cómo usar esos servicios? Bueno, la Biblia no dijo que eso era pecado o que está bien. Hay muchos temas de la vida diaria que Dios no legisló. ¿Se entiende este pasaje? No está hablando de eso. No está hablando de lo que acabamos de hablar. No legisló sobre eso. Entonces, vamos a ir entendiendo poco a poco. Oigan, entonces, si hay un pasaje que se puede sacar de contexto, es el que acabamos de leer. Claro, no discutan lo que ellos consideran bueno o malo. Entonces hay gente que considera que lo malo es bueno. Entonces alguien podría decir, sí, hermano, ahí dice que para mí está bien, para mí eso está bien, yo no le veo ningún problema. Pero no
va conforme a lo que las Escrituras dicen. Aunque explícitamente no está, nosotros sabemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Si para ti está bien hacer cosas que no están explícitamente en la Biblia, pues ahí tienes que identificar bien qué es lo que dice la Escritura en todo su contexto, ¿no? Para algunos abortar está bien, por ejemplo. Y hay gente que apoya el aborto, a un gente creyente y a un gente, iglesias cristianas que están de acuerdo con el aborto. Bueno, pues para mí está bien, dicen. Bueno, ¿hay algún versículo que tú puedas usar para poder decir que eso está bien? Alguien que quiera practicar la poligamia y tener 5 o 6 mujeres, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Que no discutas conmigo eso? Si para mí está bien, si Dios no me juzga, si Dios me ama tal como soy. Esa idea no es la que está diciendo el pasaje. Nunca hay que sacar un pasaje del contexto. Entonces, ¿cómo podemos entender el contexto, el significado de un pasaje? Mirando el contexto anterior, posterior, y hay que ir mucho más allá al tema también cultural. Entonces, vamos a dejar todo claro para que no queden cabos sueltos. Porque después van a decir, no, es que Mori dijo que hay cosas así, que esto no, que no. Ay, vamos a ir aclarando poco a poco. Entonces, leamos Romanos versículo 13 y 14. Versículo Romanos 13 y 14 dice, ya que nosotros pertenecemos al día, ¿pertenecemos a qué? Al día. Vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístasen con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Qué dice? Que nosotros pertenecemos a qué? Al día. El día, la luz, lo claro, lo blanco. Que ya nosotros no pertenecemos a la oscuridad, estamos viviendo en la luz. Entonces debemos vivir como con decencia. O sea, es decir, que existe lo decente y lo indecente. A la vista de todos, no participen en qué. O sea, aparte, para Dios hay reglas y si hay cosas que están mal y aquellos que están bien no participan en la oscuridad de, por ejemplo, las fiestas desenfrenadas, como lo dice ahí, eso está mal, eso es pecado. Y de las borracheras, de emborracharse, ¿qué dice? Es pecado. No, pero si para mí está bien. No, Señor. La Biblia es clara en esto. Dice que no está en una zona, que está en una zona ¿qué? Oscura. Esto es parte de lo que está mal, de lo que es incorrecto. No vivan en promiscuidad sexual. Dios sí legisló sobre la sexualidad y lo dejó muy claro. Pero hay cosas de las que Dios no habló e inmoralidad. O sea que existe para Dios lo inmoral y existe lo moral. Entonces se entiende, existe lo correcto, existe lo incorrecto. Y Dios sí dejó reglas a lo largo de la escritura en diferentes pasajes, dejó reglas de qué es pecado, ¿verdad? Y de qué es santidad, de qué es inmoral y de qué es moral. Y nosotros debemos ser muy serios con eso y tenerlo muy claro. Dice, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Los asuntos del corazón, las comparaciones, las rivalidades. Más bien, verso 14 dice, vístanse con la ¿qué? Presencia del Señor Jesucristo. Mira, si Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, hay algo que se llama conciencia. La conciencia es el juez que Dios puso en cada uno de nosotros y es el que te va a juzgar y Él te va a decir qué está bien y qué está mal. Ahora, Él te va a decir, eso está mal, la conciencia te lo va a decir. ¿Por qué? Porque está revestido de la presencia del Señor. Pero tú decides qué hacer.
tú decides si hace lo incorrecto, si hace lo inmoral, o si hace lo correcto, si hace lo moral. Es una decisión de cada uno, es personal. Entonces, vístase de la presencia del Señor, no se permitan pensar en formas de complacer que los malos deseos. Eso es pecado. No solo las cosas que hacemos, sino que deseamos. ¿Mm? ¿Como qué? Como el odio, la lujuria, la envidia. Esos asuntos internos del corazón, que a veces nos permitimos tener diferencias con otros, ¿no? Y odiamos y guardamos una raíz de amargura en nuestro corazón. Se supone que ya pasamos por un proceso de restauración, ya no debería de pasar eso. Claro, estamos en un proceso de santificación. Vamos paso a paso, poco a poco, vamos haciéndolo y vamos llegando al punto. Así que cuando en Romanos 14 Pablo dice que no discutan sobre lo que está bien o lo que está mal, no está generalizando. No está diciendo, no, todo es relativo, no está hablando de algo relativo, no. Él dice, existe algo inmoral y Dios dice, aléjense de eso. Y a eso lo llamamos la zona negra o la zona oscura. Existe algo moral, que es lo que la Biblia promueve y llamamos la zona blanca. Y aquí lo tengo, lo moral, lo que la Biblia promueve, la zona blanca. Lo amoral, lo que la Biblia permite, la zona gris. Y lo inmoral, lo que la Biblia prohíbe, que es la zona negra. Entonces, en la mitad está la zona ¿qué? Blanca. Y luego sigue la zona negra y hay una zona gris. En la mitad de aquello que la Biblia promueve y que aquello que la Biblia prohíbe, está lo que la Biblia permite. Ahora, tengo que escudriñar la Escritura. Tengo que ir a la Escritura y entender bien lo que la Biblia me dice. Si no, me pierdo. Entonces, promueve y prohíbe. Pero en la mitad está lo que la Biblia permite. Hay cosas en la Biblia que la Biblia permite, que lo dejó a la conciencia y a la guía del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que yo decida qué está bien y qué está mal. Entonces debemos entender el mapa moral de Dios. Y ahí está lo que promueve, lo que permite y lo que prohíbe. Tengo que tenerlo muy claro, ¿no? No todo se permite, no todo se prohíbe. Entonces, el mapa moral de Dios que está ahí en la pantalla, lo podemos ver. Entonces, lo moral, el otro extremo, al otro extremo, lo inmoral, y en la mitad, lo amoral. Significa que ni es bueno ni es malo. Claro, queda la conciencia de cada uno y cada uno decide. Así que Pablo nos va a dar unos ejemplos de qué es zona gris para el contexto de los romanos, y zona gris es ese pasaje. En este pasaje él dice, acepten a todos los creyentes que son débiles en la fe y no discutan, que lo acabamos de leer, acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. El que cree que es correcto, y aquí está el pasaje, a ver, acepten, perdón, 14.1, ahí está. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de ellos. Eso fue lo que leímos. Ahora miremos el 2. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente, con una conciencia sensible, come solo verduras. Verso siguiente. El que cree que es correcto comer de todo, no debe menospreciar al que come ciertas cosas. Y el que no come de todo, no debe condenar al que sí lo hace, porque Dios lo ha aceptado. ¿Qué ha hecho Dios? Lo ha aceptado. Y el 4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo del otro? Si cae o se levanta es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie, pues es Dios quien lo sostiene. Entonces, aquí vemos que Dios nos empieza Romanos a darnos claridad sobre la zona gris, ¿cierto? Y Dios lo dejó en la zona gris ciertas cosas que Él está dándonos. Un ejemplo de qué cosas dejó Dios en la zona gris. ¿Cuál es el ejemplo? La comida. Y lo vemos aquí, la comida. ¿Qué podemos comer? ¿Se puede comer chicharrón? Sí. ¿Se puede comer rellena? Sí. Pero hay unos que por conciencia no lo hacen. Y hay una discusión acerca y en torno al tema de que la sangre del Antiguo Testamento, qué significaba eso, las cosas, los asuntos de comida. Dios lo dejó en ¿dónde? En la zona gris.
Y lo que está diciendo es que no menosprecien al que no come ciertas cosas, no lo condenen. Y los que no condenen a los que sí comen. Ahora, el resto del verso 3, ahí, el resto del verso 3 dice, y el que no come el que no come de todo, no debe juzgar al que sí lo hace, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro si cae o se levanta? Es asunto de su propio Señor. ¿Es asunto de quién? De su propio Señor. ¿Mm? Entonces, lo que Dios está diciendo es que hay cosas que yo voy a dejar en la zona gris. Por ejemplo, la comida. Esto no le compete a ustedes. Otro ejemplo que tiene que ver con las festividades. Ese es otro ejemplo. Si se puede celebrar o no se puede celebrar la Navidad, los cumpleaños, que si hay que guardar el sábado, que si no hay que guardarlo, que si hay que cumplir con todas las festividades judías o no. Ese es el ejemplo que nos da y nos está diciendo que hay una zona blanca y hay una zona negra, pero hay una zona gris. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo miró el contexto, la cultura en el que él estaba viviendo y él estaba en Corinto cuando escribe la carta a los romanos y él escribe observando que era lo relevante para ellos. Y ellos tenían en la zona gris la comida y las festividades. Hagamos el mismo ejercicio nosotros y observemos nuestros tiempos. Pensemos que hay una zona gris y que hay una zona, que hay en la zona gris y que hay en nuestra zona gris hoy en día. Podemos pensar algunos ejemplos. La tecnología, por ejemplo, los videojuegos. ¿Qué dice la Biblia acerca del Nintendo Switch, acerca de todas esas consolas de juego? ¿Es pecado o no? Dice o no dice nada. No lo prohibió, no lo promovió, lo dejó en la zona gris. Entonces, ¿desde qué edad pueden nuestros hijos tener celular? Según la Biblia. Bueno, no nos da la edad, no nos da pautas. Hay unas pautas sensibles, hay unos términos incluso legales, desde qué edad se pueden manejar las redes sociales, pero no Dios. No dio una norma específica. Todo lo que tiene que ver con tecnología quedó en la zona gris. La estética es otro ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la estética, ¿no? Quedó en la zona gris. Dios no dijo que es pecado que un hombre tenga el cabello largo, aunque hay iglesias que dicen que sí y que están convencidos que eso es pecado. Pero eso no quedó, eso está ahí en la zona gris. Dios no dijo que la mujer debía ponerse falda y que si se ponía jean estaba mal. Pero hay cristianos que su meta en la vida y su cristianismo está fundamentado en que la mujer no debe usar jean. ¿La mujer se puede usar jean? Sí, la mujer puede usar jean. ¿Qué dice la Biblia sobre el maquillaje? Sobre el cabello, pintarse, no pintarse, cubrírselo, no cubrírselo. Sobre las cirugías estéticas. El pasaje que leímos no dice nada. La Biblia no dice nada acerca de si aplicarse votos es pecado o no es pecado. ¿Qué dice la Biblia? Acerca de los tatuajes, los piercing, las perforaciones. Pero hay un pasaje que dice que los tatuajes no te dan o no te puedes tatuar. Como las naciones paganas, pero en ese contexto, ¿qué significaba tatuarse? Era un acto de idolatría. Entonces, una advertencia contra idolatría no es una advertencia contra una manifestación cultural o artística. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestras opiniones. Yo tengo mis opiniones acerca de los tatuajes. Y yo podría decir, porque la Biblia dice que está prohibido entrar y que está prohibido entrar a Netflix, que la Biblia dice que no hay que escuchar tal música o leer tales cosas o hacer tales cosas, porque es muy peligroso decir eso, ¿no? Porque yo estaría violentando la escritura. Yo estaría haciendo que la Biblia diga algo que yo quiero que diga para promoverlo o para prohibirlo. Y ahí vamos a tener problemas, ahí vamos a tener dificultades. Entonces, tenemos familia, tenemos hijos que van a crecer, que van a venir a la escritura y que van a decir en algún momento, no me cuadra eso que tú enseñas, papá. Y pierdo la credibilidad. Porque dije algo
que la Biblia dice y que la Biblia prohibía que realmente no prohibía. Y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, papá, escúchame bien, papá, tú tienes autoridad para decidir y decir en tu casa, qué música escuchar, qué juegos, qué videojuegos pueden jugar, cuánto tiempo deben jugar, qué películas deben ver. Eso lo haces tú en tu casa. Yo no vengo a decirte qué tienes que hacer en tu casa, cómo criar a tus hijos, porque la Biblia no legisló sobre eso. Yo menos voy a legislar sobre el tema. Entonces lo que estamos diciendo es, si vas a poner esas reglas, hazlo consciente de que no es porque la Biblia lo prohíba, sino porque para ti está mal, porque no estás de acuerdo, porque no te gustan. Ahora, y de hecho quiero animar, ¿no?, a los jóvenes que nos escuchan, tengan mucho cuidado en las decisiones que tú tomas, en lo que tú más amas. Si la mamá dice que no, es no. Si mamá dice que no puedo tatuarme, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque ellos tienen la autoridad y yo tengo el deber de estar con ellos y de obedecerle a lo que ellos me piden. Entonces, porque hay una zona negra donde hay algo que es pecado, y es pecado ser desobediente con los papás. Eso sí es pecado. Si no haces caso a lo que te dicen tu papá y tu mamá y no lo obedeces, pues estás en la zona negra y eso sí es pecado porque estás siendo irrespetuoso con tus padres. Ah, pero es que es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera y es mi plata y yo hago con mi plata lo que yo quiera. Bueno, pero vas a tener que dar cuentas delante de Dios. Entonces, la zona blanca es todo lo que la Biblia promueve, la zona negra es todo lo que la Biblia prohíbe y la zona gris hay cosas que la Biblia permite. Entonces, frente a aquellas cosas de la zona gris, analizando y estudiando el libro de Romanos en el capítulo 14, hay 5 pautas que nos da la Biblia de cómo atravesar la zona gris, de cómo navegar por esa zona difícil, pero cómo atravesarla, y con base en esto tú vas a decir cuál es tu postura personal, familiar, frente al tema de la tecnología, de los videojuegos, de las redes sociales, frente a lo estético, y si pintarse el cabello, si vestirse de cierta manera, de hacerse modificaciones corporales, frente a eventos culturales, manifestaciones artísticas, la música secular, si es pecado, qué dice la Biblia, el cine, ¿puede un cristiano ir al cine? ¿Puede ver una película de Marvel y de esas películas? ¿Puede leer o no leer libros como el de Julio Verne? ¿Es pecado? ¿Está mal? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Yo quiero que mires estos puntos de cómo navegar en la zona gris. Romanos capítulo 14. Entonces, acá, por ejemplo, dice que dice, tú no tienes derecho a criticar a tu hermano ni a menospreciarlo. Recuerda que cada uno de nosotros tendrá que compadecer personalmente ante el tribunal de Cristo. Entonces, uno de los principios es la libertad, ¿no? Y en la libertad, pues yo no puedo juzgar. No estoy diciendo no lo juzgues en lo que es pecado, o no lo juzgues en lo que no es santo. No, 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 ojo, mucho cuidado. Es manejar eso con mucho cuidado. Si tu hermano en la fe está adulterando, está siendo infiel a su esposa, por citar un ejemplo, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es tu tarea? Pues buscarlo, ¿no? Hablarle, hablar con él, ir y hacerlo reaccionar y mostrarle que está mal. Decirle, hermano, lo que está haciendo está muy mal. Esto no es lo correcto, eso no va conforme a lo que el Señor nos enseña, no está siendo ejemplo, porque tú eres un nacido de nuevo. Y lo llama uno al orden, ¿no? Entonces, si tu hermano dejó de practicar aquellas cosas de la zona blanca, lo que la Biblia promueve, dejó de congregarse, entonces la Biblia ordena a congregarse, su mandamiento. Si tu hermano deja de hacer lo que debe hacer, ir y hablar con él y llamarlo al orden para que él reaccione y cambie. Pero si tu hermano está escuchando una canción de José Luis Perales, por ejemplo,
y tú lo escuchas, ¿qué haces? Entonces, no, eso para mí es pecado. ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Quién soy yo para decirle si sí o no? Entonces, no entiende, no le juzgues en las cosas de la zona gris. Ahí no lo podemos juzgar. ¿Quién eres tú? Dice, ¿quién eres tú? Tú no tienes el derecho. ¿Quién eres tú? ¿No? Para, que son palabras muy fuertes, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? ¿O quién tú te crees? Entonces lo ponemos en esas palabras. Hay una diferencia y no debemos confundir entre creer en Dios con creerse Dios. Yo no soy Dios. Entonces no podemos confundirnos en creer en Dios con creernos Dios. Entonces la zona gris se atraviesa, primero que todo, con la verdad. Dios nos dijo que si era pecado y que no es pecado. Y lo debemos tener claro. Si Dios dijo que era pecado ser hincha de algún equipo, que si es pecado ir al estadio, hacerle barra al equipo que más nos gusta, todo debería ir, y ahora todos deberían ir, no. Pero en esto tiene que haber una verdad. Y hay que tocar unas fibras y hay que mirar bien profundamente el corazón. Escucha esto, nuestra naturaleza caída, nuestra desconexión de Dios hace que nosotros queramos no a Dios, sino las reglas. Dígame qué hay que hacer, dígame qué hacer y yo las cumplo. Y muchas veces nosotros consideramos que Dios, dígame qué hay que hacer, dígame cuánto hay que predicar, dígame cuánto hay que dar y déjeme en paz. Quiero seguir con mi vida, eso es lo que tú crees, ¿no? Es por eso que Dios dejó la zona gris, para recordarnos que la vida cristiana no se trata de normas y reglas. Porque si no cogemos las reglas, si cogemos las reglas y nos vamos con nuestras reglas y nos olvidamos de Dios y hacemos lo que a nosotros nos parece bien. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Creó el Talmud, ¿verdad? Cogió la palabra de Dios, escribió las reglas y hay que descansar el sábado y hay que comer comida kosher, ¿no? Y escribieron unos pasos de qué se puede hacer el sábado y son reglas humanas, que no se puede hacer el sábado. Y eso fue lo que más criticó el Señor Jesús. ¿Mm? Quedaron reglas, reglas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Así que tenemos que tener muy claro este punto. ¿Mm? Entonces, la libertad que Dios nos ha dado. No tengo yo derecho a criticar que si se hizo cirugía, que si se practicó esto, ¿no? Ahora, la obsesión por las cirugías y por querer ser joven eternamente, eso es muy peligroso, muy peligroso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, la gente que se hace perforaciones, se cambia y se tatúa, hay que tener cuidado, eso es muy peligroso para su salud. ¿Mm? Entonces el enemigo es especialista. La primera vez que él habla en la Biblia, en capítulo 3 de Génesis, le dice eso a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no puedes comer de ningún fruto? Dios había prohibido un fruto y él le subió, no puedes comer ningún fruto. Esa idea de hacer reglas más estrictas de lo que Dios quiso que fueran, es una idea para alejarnos de la gracia y matarla. La única esperanza que hay es estar con Dios y la gracia. Ni siquiera yo puedo cumplir las reglas para poder estar bien con Dios. Entonces, porque Dios es santo, Él es santo, santo, santo. Y la santidad de Él no es un cumplimiento de unas normas. La santidad es el amor hacia Dios, es darle su gloria. Mi única esperanza es la gracia de Jesús. Entonces no confundamos creer en Dios con creernos Dios. Ese es el número uno, libertad. Dios nos dio libertad.
Entonces, le damos el pasaje. Entonces, tú no tienes derecho a criticar a tu hermano ni a menospreciarlo. Recuerda que cada uno de nosotros tendrá que compadecer personalmente ante el tribunal de Cristo, ¿no? Entonces, no es tu derecho, ¿no? Ah, es que yo soy cristiano, pero no tienes el derecho. Pero mire que es que él sigue escuchando música del mundo y se va a deprimir y estoy hablando, ojo, aclaro, estoy hablando de música, ¿no? Hay canciones que no son cristianas, pero que son inteligentes, que son muy bien elaboradas y que hablan de cosas santas, buenas, del amor, del respeto, la creatividad, de la familia. Y no necesariamente son pecaminosas. Entonces no podemos torcer la Biblia para que diga lo que nosotros queremos que diga. Y ahí es muy importante. Alguien puede venir y decir, no, pero aquí la palabra dice que tú tienes derecho a criticar a tu hermano ni menospreciar. Recuerda que cada uno de nosotros tendrá que compadecer personalmente ante el tribunal de Cristo todo lo que estamos diciendo. Entonces, Pablo en esto es personal. La zona gris, deja que la persona lo decida. Dios no te pidió tu opinión. Pero Señor, es que, mira, mi hija tiene 10 años y le dio el celular y a ti yo quiero dirigirlo, así que si se va a equivocar, yo me hago cargo de la reflexión, es muy sencilla, el principio es el mismo, del respeto, del respeto. ¿Mm? Dios reserva el derecho de bendecir, de dirigir a la persona sin consultar tu opinión. Esa es una frase importante. Dios se reserva el derecho de bendecir y dirigir a las personas sin consultar la opinión de absolutamente nadie. Entonces hay cristianos que critican a otros porque hacen una cosa o hacen otra o dejan de hacerlo, ¿no? Y eso es entre Dios y él. Dios le dio libertad, respeta la libertad, respeta la libertad. Número uno, respeta la libertad. Número dos, entonces no confundas creer en Dios con creerte Dios. Segundo, el respeto, hermanos. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal, pues no lo coma, ¿no? No lo coma. Entonces, la convicción, ¿no? Yo sé que estoy convencido, esta es la parte central de todo el pasaje. Estoy convencido por la autoridad del Señor, estoy convencido, convicciones por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo es ¿qué? Malo. Entonces Pablo se atrevió a decir que hay un debate entre los judíos y los gentiles de la iglesia. Entonces, si tú sabes, la iglesia inicia en Roma después del Pentecostés y los ojos de muchos judíos estaban en Jerusalén y allí recibieron el Espíritu Santo, se van para Roma, algunos de ellos inician la iglesia cristiana y después hay un decreto que ordena que los judíos salgan de Jerusalén por 5 años, no pueden volver a Roma. Solamente con gentiles, o sea, con los que no son judíos, y ellos siguen siendo cristianos, pero no guardan ninguna fiesta judía, o sea, no cumplen con la dieta kosher, que es la dieta judía. Y después, cuando ese decreto se deroga, entonces regresan los judíos a Roma y la iglesia, y entonces se encuentran, pero somos cristianos, pero no cumplimos la dieta, pero no cumplimos las fiestas. Pero ¿qué hacemos acá, Pablo, si Dios quisiera que nosotros guardáramos el sábado, ¿no? Entonces Romanos 14, el lugar perfecto, para que hubiera dicho todos y que guardar el sábado y ahí se arma una confusión. Y todos no cumplen las fiestas y todos no cumplen con las comidas. Entonces aquí Pablo, todo lo contrario a lo que creían que debían cumplir las fiestas, lo llamaban a los hermanos débiles. ¿Te das cuenta? Débiles. Porque su conciencia y su entendimiento de la palabra de Dios, del Evangelio, no es suficientemente fuerte para que puedan hacer las cosas con libertad en la zona gris. Aquello que es pecado, lejos de aquello que está bien, buscarlo en la zona gris. Entonces, ningún alimento en sí es malo. Si alguien piensa que está mal comerse, entonces pues esa persona está mal. Ahí está mal. No, no está mal.
Si para usted está mal, pues no lo haga. Si para usted está mal ir al gimnasio, pues no vaya, pero no juzgue al que va. Pues hay gente que no va al gimnasio porque la tentación y porque no sé qué, pues no vaya. No vaya, pero no juzgues. Miremos acá el versículo 23. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es que pecado comerlo. Pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. ¿No? Entonces el verso 23, si tienes dudas, si debo escuchar la música, si debo comer o si no debo comer, por quién debo votar, ¿no? Yo debo leer, ¿no? Lo que la escritura me está diciendo. Yo puedo ver un video, yo puedo eh, ir a un museo, yo puedo ir al teatro, puedo disfrutar de una comedia. ¿Es pecado o no? Si tienes dudas, dice acá, acerca de si debes o no comer algo en particular, pues es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones, convicciones, convicciones. Entonces la vida cristiana nos exige desarrollar ¿qué? Convicciones. Y para desarrollar convicciones hay que hacer la tarea, hay que sentarse con la escritura, hay que venir al instituto bíblico, hay que aprender de teología, hay que congregarse, hay que conocer los pensamientos de Dios, las reflexiones que están en algunos, ¿no? Pasajes, pero muchos prefieren que alguien les diga qué está bien y qué está mal, para ahorrarse en la difícil tarea de pensar y de responder a sus propias convicciones. ¿Desde qué edad mis hijos pueden tener novio o novia? Bueno, siéntate tú con Dios, conoce a tus hijos. Y ahí es que mi hijo vino y dijo que quería un piercing. Bueno, eso es pecado, ¿no? ¿En dónde está la Biblia? Dios lo dejó en la zona gris. ¿Sabes qué? Para que tú tuvieras que depender de Él y preguntarle a Él, para que tú tuvieras que conocer a tus hijos y escucharlos. Dios no es la urbanidad de Carreño, no es la urbanidad de Carreño. Entonces, siguiendo principios tales como crees y no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios, benditos son los que no sienten culpa por hacer algo que han decidido que es correcto. Eso es entre tú y Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Es entre tú y Dios. Son tus convicciones. Dios reserva el derecho de guiar a las personas sin consultar tu opinión. Convicciones, tercer punto, convicciones. Tal vez crees que hay algo malo en lo que haces, pero manténlo en quién, entre tú y Dios, lo acabo de explicar, entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Entonces, muchas cosas que pensamos que están mal, no están mal, están bien, están correctas. Las convicciones, tienes que tener convicciones, pero el fundamento es la escritura, entonces tienes que ir a la escritura, tienes que ir a la palabra, tienes que ver qué dice en la palabra. Entonces algunos prefieren que alguien les diga todo lo que está bien o mal, pues para ahorrarse la difícil tarea de pensar y responder por sus propias convicciones. Prudencia en el otro principio, prudencia. Romanos 14:15. De la NTV, dice, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúa con amor, si lo, si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Ejemplo, me invitan a una casa, yo sé que en esa casa son débiles, que no tienen claras las convicciones, ¿verdad? Vamos a almorzar, entonces yo decido que voy a comer rellena, sabiendo que a ellos les molesta y les fastidia. Para mí está bien, ¿no? Para ellos no, entonces yo puedo aplicar lo que decía antes, ¿no? Tengo convicciones claras, sí, muy bien, tienes convicciones claras, pero ahora tienes que tener prudencia, tienes que actuar con amor, es lo que está diciendo ahí. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúa con amor si lo comes. O sea, no puedo
hacerlo delante de él, me hago entender. O sea, no, que a él no le gusta, que no le molesta, pero yo tengo mis convicciones claras. Sí, pero no estás actuando en amor. Ese es el principio. Debemos tener que prudencia, debemos hacerlo entre Dios y yo. Si tú decidiste que puedes acompañar a un plato de comida, como lo acabo de decir, ¿no? Con una copa de vino, Dios, eso es entre Dios y tú. Si tú decides que ciertas canciones de música no cristiana están bien para ti, eso es entre tú y Dios. Las redes sociales que publican estados en WhatsApp, que la copa de vino y que ponen en Facebook, en Instagram, que bailaron y que hicieron y fueron imprudentes, ¿cierto? Bueno, ¿qué acabamos de leer? Eso es entre Dios y tú. Uy, pero hermano, si eso es pecado, pero es inmaduro. Que tú seas consciente de que hay personas para las que quienes eso sí está mal y hay quienes eso les hace tropezar, ¿verdad? Personas que en el pasado tuvieron líos terribles, por ejemplo, con el alcohol, y verte ahí con la corona, no, con la cerveza, ¿no? Eso es, déjalo entre Dios y tú. No mires las redes sociales. Eso es entre tú y Dios. Alguien puede decir, hermano, eso es ser hipócrita. Bueno, yo soy el mismo en mi casa y en la iglesia. Uno tiene que ser el mismo donde sea, y si yo aquí me tomo una, pues entonces aquí lo muestro. Entonces no confundas el ser hipócrita con ser prudente. Hay cosas que yo no voy a hacer delante de toda la gente, no por hipocresía, sino por prudencia. Que yo sé que para ellos van a pensar que está mal y que yo estoy pecando. ¿Mm? Mire esta reflexión. La hipocresía finge lo que no es. La prudencia reviste de intimidad lo que es. ¿Mm? Qué importante es que podamos entender todo esto, ¿no? La hipocresía finge lo que no es. La prudencia reviste de intimidad lo que es. Prudencia. Hay que ser prudentes, hermanos. No trates de fastidiar al otro. Ojo, no, o conocer piedra de tropiezo para otros. Quinto, otro punto. El amor. Romanos 14:15 BLP. Dice, claro que sí. Esta es la misma de una, otra versión. Si por comer un determinado alimento haces daño a tu hermano, ya no es el amor la norma de tu vida. O sea, yo tengo la libertad, yo puedo ir y hacerlo, ¿cierto? Y, pero tengo que tener cuidado de no ser tropiezo a mi hermano. No seas tropiezo, no lo hagas delante de él. Abstente, guárdalo, no lo hagas porque es tropezar a otros y esa gente puede perderse. El amor le da el peso de la responsabilidad a la cometa de la libertad. Eso lo dijo alguien por ahí. El amor le da el peso de la responsabilidad a la cometa de la libertad. De la libertad es una cometa que quiere volar, pero la cometa necesita la cola. Y esa cola le da peso ¿para qué? Para que se estabilice y pueda volar bien. El amor le da el peso de la responsabilidad de cuidar al otro, a la libertad que Dios le dio. Es perfecta la escritura, es perfecta la palabra de Dios. Entonces, para resumir, principios de la zona gris. Entonces, los principios son la libertad, el respeto, las convicciones, la prudencia y el amor. Esos 5 principios nos dan una madurez. ¿Ah? Madurez. Entonces miremos, en lo moral, en la zona blanca, debemos ser intencionales, en lo moral, intencionales. ¿Qué significa ser intencional en la zona blanca? Que hay cosas que no son pecado, que Dios no dijo, que sino, pero ¿qué significa para nosotros? O sea, tenemos que manejar muy bien este concepto. Ser intencional en la zona blanca. O sea, hay cosas que no son pecados. O sea, que Dios no dijo que sí o que no. Pero significa que tú
pases su vida en la zona gris. Entonces, todo el día, si vives en redes sociales, ¿verdad? Porque no es pecado, porque dice, no, pues ahí en la zona no es pecado. Hay gente que se han leído todos los libros de cierto doctor que enseña cómo comer bien y no se han leído completo el libro más importante que la escritura. Hay gente que trasnocha jugando videojuegos, pero jugar con su hijo no los trasnocha. Hay gente que no le pone cuidado a lo que muestran en estas series de Netflix. Hay gente que está más pendiente de los estados de WhatsApp que del estado de su alma y de su comunión con Dios. Entonces, tenemos que ser intencionales en vivir en la zona blanca. Vamos a vivir en la zona blanca, ser que intencionales en lo que promueve la Biblia. Pero vamos a ser radicales en la zona negra, lo inmoral, en lo que la Biblia prohíbe. Tenemos que hacernos radicales en lo que Dios dijo que está mal. Y vamos a alejarnos de eso, examinar nuestro corazón si estás pecando, ¿no? Pues de nada sirve ser radical con aquellas cosas que Dios dijo, aléjese de eso, si no lo estamos haciendo. Entonces, en lo inmoral, que tenemos que ser, ¿qué? Radicales. Tenemos que ser radicales, radicales. Y en el otro tenemos que ser maduros, en la zona gris, maduros. Tenemos que ser maduros, ¿no? Si algo te hace pecar de eso, ojo con eso, ¿no? Entonces, en la zona gris, si hay algo que te hace pecar, aléjate de eso. Ten prudencia. Alguien puede decir, y si Dios lo permitió, pues deja que ya cada quien decida. Hay muchas personas que viven una vida cristiana enfocados en las reglas, en las normas, viven una vida cristiana totalmente aferrada a esa. Pero se les olvida ser cristianos en la familia. De tener amor para con su familia. Reglas, reglas, reglas. No, es que no celebro Navidad, es que no celebro tal cosa, es que no hago esto. Y son aburridos, porque no comparten con la familia. En diciembre, en la familia que no es creyente, que es cuando más debemos unirnos, que más debemos compartir con ellos, es cuando menos compartimos con ellos y nos separamos y nos apartamos porque no queremos estar con ellos, porque qué pereza, porque no hay que... ¿Y a dónde está el amor de Dios? ¿Mm? ¿Dónde está el amor de Dios? Ese es el centro del cristianismo, el amor. Muchos viven en dos extremos su cristianismo, el orgullo o la frustración. El orgullo porque cumplen las reglas. Yo soy un buen cristiano porque yo no tengo Facebook en mi celular, pero no tiene la capacidad de ganarse un alma. Hace años que no adora a Dios, está lejos de Él, viene a la iglesia pero está lejos de Dios. Así que la Biblia nos llama a cuidar a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a honrar a los adultos, a los mayores. Viven por reglas, pero no dan lo que tienen que dar. No tienen Facebook o no tienen redes sociales, pero nunca han visitado a sus padres, no van a visitarlos. Entonces necesitamos entender que esta zona gris es bien importante que lo entendamos porque muchas personas no se acercan a Jesús porque hemos vendido una fe de reglas, una fe de normas y no una fe emocionante de conocer a Dios y dar a conocer esta vida tan importante y esa vida que es Jesús, que fue el que dio la vida por nosotros. Y ese fue uno de los mayores reclamos de Jesús en Lucas 11, ¿no? Le reclamó a los líderes religiosos de su época y les dice, hipócritas, hipócritas, ustedes ponen cargas pesadas sobre los demás
y ustedes mismos no están dispuestos a llevarlas y están hablando de lo moral, hipócritas, nada de eso es importante. Hay iglesias que si viven por la falda, el pantalón, por alzar las manos, por bajarlas, no es muy importante, pero para ellos es muy importante y no es así. Para nosotros es muy importante que entendamos esto. Lo importante, la principal razón es lo que se está jugando aquí. Y es que tú sigues creyendo que el centro del cristianismo son tus reglas. Tú nunca entendiste qué lugar ocupa el Evangelio de la salvación en tu vida cristiana. Pablo explica en el capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos el Evangelio que Jesús nos amó y vino a entregar y a derramar toda su sangre por rescatarnos a nosotros, por rescatarte a ti y a mí. Y que su Espíritu vive en nosotros y nos transforma y nos da vida nueva. Y si tú y yo seguimos pensando que eso de cumplir 2 o 3 reglas es todo, pues estamos mal. Entonces, ojo, tenemos que centrarnos en este mapa y tenerlo muy claro, en lo moral intencional, en lo inmoral radicalidad y en lo amoral madurez. Entonces, ¿de qué se trata el cristianismo? Romanos 14, 17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo le causa alegría a Dios y es respetado por la gente. Por tanto, hagamos todo lo que sea posible para contribuir a la armonía en la iglesia y en la edificación mutua. Ese es el Evangelio. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de Cristo mismo, de conocer a Cristo y no sus reglas y sus normas. Así que esta es lo que tenemos para el día de hoy. La próxima clase vamos a estar viendo otro tema para hacer el cierre ya. Pero qué interesante es que tengamos claro de qué se trata el Evangelio, de la libertad que tenemos. No es libertinaje, no es legalismo, sino que tenemos que mantenernos enfocados y ser maduros, crecer, entender. Hay diferentes tipos de personas en la iglesia, hay diferentes formas de ver las cosas, pero yo tengo que tener muy claro eso. Y tengo que ser parte de lo que decía Romanos acá en el texto anterior, de ser parte de la unidad, de poder estar ahí en unidad y poder ser parte de que haya una unión y ponernos de acuerdo en lo que nos une y no en lo que no nos une. Así que ahí es importante que vea esta clase, que la tenga bien clara. Si tiene preguntas e inquietudes, me busca el domingo en el instituto a la salida de la iglesia o ahí en el Ministerio de Enseñanza voy a estar también para que tengamos claro todo esto y no haya ninguna confusión. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para mantenernos en el lugar correcto y hacer lo correcto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Clamo por cada uno de los estudiantes que están aprendiendo de ti, Señor. Algunos tal vez iban al legalismo, algunos iban al libertinaje. Hoy han entendido, Señor, que hay cosas que son entre tú y yo. Hay cosas como la comida y cosas de gustos que serán entre tú y yo. Hay algo que mi conciencia me dicta que está bien y que está mal. Y qué importante es entender que el Espíritu Santo que mora en mí, y que la conciencia que está en mí es la guía y es el juez que me va a determinar y me va a mostrar qué está bien y qué está mal. Padre, gracias por la palabra, Señor, por lo que tú nos enseñas en Romanos, Señor, en la palabra más claro, Señor. No lo hay, Señor. Qué importante es que no andamos en discusiones acerca de lo que debemos comer o lo que debemos hacer, lo que no vamos a hacer, sino tenerlo claro, que no son las reglas, sino que es la gracia. Tú nos has dado gracia, nos has dado una libertad. Por tanto, debemos aceptar a aquellos creyentes débiles y no discutir por cosas que no son importantes ni que son claves, Señor. Qué importante es que podamos entender que, eh, que tú estás en nosotros, que tu presencia está en nosotros, Señor, y que tú nos permites pensar en una forma correcta, de una forma correcta, Señor y que no debemos complacer los malos deseos, que debemos entender que es pecado y que no es pecado, Señor. Que hay cosas que hacemos, Señor, que no son pecado para nosotros, pero que son pecado para otros y que debemos tener la madurez para poder ser sabios e intencionales en hacer entender lo que nosotros creemos y decimos conforme a lo que la Escritura
dice porque tú nos has dado una libertad y esa libertad, Señor, que tú nos has dado no es una libertad para pecar, sino para mantenernos firmes, Señor, en todo lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos a no estar discutiendo por cosas que no tienen sentido y generalizando y diciendo que todo es un tema de relativos y que todo es relativo, depende como cada uno lo vea. No, Señor, sino que tú dejaste claro lo inmoral, lo moral, Señor, y tú dejaste un mapa ahí en el que nos muestra, Señor, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, Señor. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Terminen el instituto, seguimos ahí pendientes de ustedes. Recuerden que hay un lugar donde los podemos atender para cualquier inquietud. El domingo los esperamos ahí. Cada domingo estamos ahí. Los esperamos. Dios les bendiga, Dios les guarde.